Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, les dejo un videíto para este último trabajito. Ya después nos vamos a tomar unas vacaciones y bueno, y posiblemente haremos una especie de pruebita a través de un formulario para ver lo que han podido aprender este último tiempito. No es una nota, sino que van a poder poner a prueba sus conocimientos en los trabajos que hemos estado haciendo. Así que bueno. Eh, Más que nada para que ustedes tengan una referencia de lo que hemos estado trabajando en este tiempo junto con matemática y física. Bueno, en este último trabajo tenemos la actividad 8, que tenemos una receta de Clara, que hace una torta. Entonces nos da algunas indicaciones acá, por ejemplo, de qué ingredientes mezcla, cuánto tiempo, el proceso de horneado y bueno, varias cosas que son específicas de la torta. Y la primera actividad es completar esta tabla. Entonces, bueno, la información que nos brinda la tabla es la cantidad de ingredientes para realizar una torta. Entonces necesito, por ejemplo, 240 gramos de galletas de chocolate, 200 gramos de manteca para preparar la masa, un medio kilo de dulce de leche, esto es medio kilo, también lo podemos pensar como 500 gramos, chocolate necesitamos dos tabletas grandes, y para el baño de chocolate necesitamos también manteca, 100 gramos. O sea que necesitamos manteca para la masa y también para el baño de chocolate. Entonces, necesitamos completar cuántos ingredientes voy a necesitar para hacer una torta y media, para hacer dos tortas, más abajo para hacer 5, para hacer 10. Y después tengo algunos datos aparte. Por ejemplo, acá me dice que en esta fila, que no tengo cuánta cantidad de torta es, pero me dice, por ejemplo, que voy a usar 1,5 kilos de dulce de leche, o sea que sería 1,5 kilos. Entonces, bueno, con esa idea debería darme cuenta para qué cantidad de tortas voy a necesitar. Como para darles una ayuda, por ejemplo, eh, yo acá digo, si medio kilo es para una torta, 1,5 kilos necesitaría hacer, o sea, me alcanzaría para hacer 3 tortas. Entonces voy a saber la cantidad que necesito acá y de ahí puedo ir resolviendo las otras cantidades. Bueno, esos datos, acá tengo dos datos que me pueden ayudar, lo puedo usar con este dato o lo puedo sacar con este dato. Entonces, bueno, ahí tengo algunas ayuditas. Y bueno, la idea es que uno lo pueda resolver. Lo bueno de esto es que no se hace solamente de una manera, sino tenemos muchas maneras de hacerlo. Así que, porque por ejemplo acá, yo acá dije que como necesito medio kilo por cada torta, bueno, acá serían 3 tortas, pero si yo acá hubiera puesto, por ejemplo, 0,5 kilos, podría haber dividido 1,5 dividido 0,5, que eso me va a dar 3. O sea que me da justo la cantidad de tortas. Podría haber puesto 1500 gramos dividido 500 gramos y eso también me va a dar 3. O sea que lo podría resolver de distintas maneras. Y eso es lo importante. Lo importante es que después ustedes puedan explicar cómo lo han resuelto. Bueno, la segunda parte de la actividad número 8 hace algunas preguntas. Primero, explicar qué procedimientos usaron para completar la tabla. Ahí van explicando. Pueden haber usado diferentes procedimientos, ya sea para las galletas, para la manteca, para el dulce de leche, para el chocolate y para la otra parte de la manteca. Después pregunta, ¿qué sucede con las cantidades de ingredientes cuando la cantidad de tortas aumenta? ¿Y cuándo disminuye? O sea, ¿qué sucede con la cantidad de ingredientes cuando queremos hacer más cantidad de tortas y cuando queremos hacer menos cantidad de tortas? La pregunta C me dice si la variación de las cantidades se da al azar. Bueno, ahí
aparece una palabra que es el azar, tendrían que, pueden buscarla o pensar qué significa esa palabra para poder responder esta cantidad. Básicamente lo que me dice es si las cantidades van cambiando de cualquier forma o tienen una relación con las cantidades. La otra pregunta es si es importante la forma en que varía la cantidad de ingredientes y por qué. ¿Qué magnitudes aparecen en la receta de Clara y en qué se miden? Cuando habla de magnitudes, habla de aquellos ingredientes, o sea, eh, son las cosas que uno puede medir. Entonces yo puedo medir la masa, puedo medir el peso, puedo medir la cantidad de tabletas de chocolate. ¿Y en qué se mide? Tiene que ver con la unidad de medida. Si lo mido en gramos, si lo mido en kilos, si lo mido en cantidad de tabletas, eh, o si lo mido en cantidad de tortas, por ejemplo. Bien, vamos a la actividad 9. La actividad 9 habla del precio de las porciones. Acá dice que Clara les da la posibilidad a los clientes de comprar las tortas y que la torta las vende a 750 pesos. Entonces, bueno, acá me pide que complete con los precios, si voy a vender 2 tortas o si voy a vender solamente 4 porciones, si voy a vender 10 porciones o 6 tortas o una torta y media o 3 porciones. Bueno, de vuelta, en el punto 1, explicar cómo fueron resolviendo la tabla anterior, qué cálculos fueron haciendo. Y acá vienen como dos situaciones. Primero dice que Martina compró 3 porciones de torta y realizó este cálculo. 750 dividido 8 y con ese resultado lo multiplicó por 3 y ella dice que ese cálculo le da lo que tiene que pagar. Por otra parte, Juan hizo 0,375 multiplicado por 750 y también le da el mismo resultado. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo cada uno y por qué le dan lo mismo? O sea, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian los procedimientos que cada uno utiliza? Finalmente, les agregamos un poco de teoría, ya que en los trabajos anteriores no habíamos mencionado mucho de la parte teórica, pero lo que estuvimos haciendo a lo largo de todos los trabajos es trabajar con un concepto muy importante que es el de medición por un lado y las magnitudes físicas por otro. Bueno, acá aparece una definición de lo que es medir. Cuando yo mido, lo que hago es comparar lo que quiero medir con una cantidad conocida que sería como la unidad de medida. Y el resultado de medir lo denomino la medida de lo que quiero medir. Por ejemplo, si yo quiero medir una varilla, la voy a comparar con una regla. La unidad de medida ahí sería, por ejemplo, el centímetro. Y la cantidad de centímetros que entren dentro de la varilla me van a dar el largo de la varilla, digamos. O sea, cuando habla de comparar es eso, digamos, ver cuántos centímetros entran en la varilla. Si quiero medir una distancia de acá, por ejemplo, a Pilar, el centímetro no me va a servir porque son cantidades grandes, entonces necesitaría usar otra unidad como por ejemplo el kilómetro. ¿Cuántos kilómetros entran de acá, entre la distancia que hay de acá a Pilar? Por otro lado, cuando hablamos de las magnitudes, nos referimos a las propiedades de los cuerpos que se pueden medir, como por ejemplo la longitud, el volumen, la superficie, la temperatura, la masa, el tiempo, que reciben el nombre de magnitudes físicas. Dentro de las magnitudes físicas podemos encontrar una clasificación en magnitudes que son fundamentales y magnitudes que son derivadas. Las magnitudes que son fundamentales tenemos, por ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura. Se llaman así fundamentales porque no necesitan de otras magnitudes para identificarse. En cambio, las derivadas sí, porque se definen a partir de otras. Por ejemplo, la superficie, como yo necesito el largo y el ancho, por ejemplo, si pienso en un rectángulo, estaría involucrando 2 veces la longitud. Entonces, como que para sacar la superficie necesito de la longitud.
Entonces, derivada. También lo mismo pasa con la velocidad. Por ejemplo, si yo quiero sacar la velocidad, necesito la distancia y el tiempo. Entonces necesito de esas otras magnitudes para poder identificarlo. Por otro lado, cuando hablamos de medir, necesitamos instrumentos que estén calibrados, como por ejemplo un cronómetro para medir el tiempo, un termómetro para la temperatura, una báscula para medir la masa. Entonces, para medir, sí o sí necesitamos instrumentos que estén calibrados para poder tener las medidas lo más exactas posible. Bueno, acá tenemos una actividad 10, que es un verdadero y falso. En base a esto que les acabo de explicar, tienen que poner si es verdadero o falso y justificar, fundamentar la respuesta. Y por último, otro de los conceptos que estuvimos trabajando, ya más relacionado con la parte de matemática, es lo que son las fracciones. También estuvimos trabajando con números decimales, pero bueno, por el momento solamente les ponemos una definición de las fracciones. Acá aparece que lo que es una fracción, que ustedes algo habían tenido que poner en algunos de los trabajitos de los primeros. Tenemos un ejemplo, una parte gráfica. Acuérdense de que tenemos el numerador y el denominador. Y les agregamos una pequeña información de cómo se leen las fracciones, porque eso es importante, que muchas veces decimos una fracción en vez de decir 1 sobre 2. O sea, es importante saber cómo leemos, porque a veces en la vida cotidiana usamos básicamente, no decimos 1 sobre 2, sino que decimos 1/2. Entonces, conocer bien cómo se leen las fracciones es importante en el tema de la comunicación también. Entonces, acá dice la regla importante, por ejemplo, si el denominador tiene un 2, se dice medios. Por ejemplo, acá o sea, la parte de arriba dice que se lee igual. Entonces, acá yo digo 1, y como abajo tengo un 2, voy a decir 1/2. Cuando tengo un 3 abajo en el denominador, se dice tercios. Cuando tengo 4, se dice cuartos. Cuando tengo 5, se dice quintos. Cuando tengo un 6 se dice sextos, cuando tengo un 7 séptimos, 8 digo octavos, 9 digo novenos y con 10 digo décimos. Y cuando es un número más grande le agrego al final avo. Acá, bueno, ya vemos un ejemplo. Por ejemplo, acá yo diría 4 y como tengo un 9 sería 4 novenos. Acá sería 3 quintos, porque abajo tengo un quinto. Acá sería 4 cuartos. Acá sería 2 décimos. Y acá sería 5 doceavos. Acá está el ejemplo cuando le agrego en la terminación avos. Por último, algunos casos particulares cuando el denominador tiene 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, por ejemplo. Esas fracciones se llaman fracciones decimales. Y si tuviera un 10 abajo se dice 4 décimos, centésimos cuando tiene un 100 y milésimos cuando tiene un 1000. Después, bueno, tenemos 10 milésimos, 100 milésimos, millonésimos para el resto de las posibilidades. Y finalmente, les ponemos una actividad simple para reconocer una fracción en base a la representación gráfica. Ya después vamos a ir avanzando cuando retornemos las vacaciones con las operaciones específicas, pero bueno, le dejamos esa actividad para poner en práctica y también escribir cómo se lee la fracción. Así que bueno, simplemente les quería dejar este videito para darles ahí algunas orientaciones para que puedan avanzar. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos encontramos por el grupo y bueno, espero anden muy bien. Un saludo grande.